Hola gente hermosa, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega de estos podcasts que se realizan dentro de Sin Miedos en la Radio y que hablamos de sexualidad y adolescencia. Un tema, por cierto, complejo, dos entidades complejas y que afortunadamente tengo la suerte y la dicha de que mucha gente me acompaña, y entonces hoy recibo con mucho cariño, con mucho respeto y con mucho amor a Florencia Barriga Castillo, porque en realidad yo soy amiga de la mamá, así que hay que poner hay que agregarle el apellido de los... Gracias Florencia por acompañarme. Florencia es psicóloga clínica, tiene una especialidad tiene muchas especialidades, pero ella trabaja mucho con jóvenes. Entonces me pareció muy oportuno que nos cuente cuáles son las dificultades que se presentan en la clínica, cuáles son las mayores, a mí me gusta decirle patología, dificultades, tropiezos que llegan a la clínica. Bueno, por lo general, al ser una edad tan sensible a tantos cambios, a tantos procesos que se están viviendo, pues sí suele haber muchas alteraciones del estado emocional, suele haber muchos trastornos que afectan el estado anímico, depresión, ansiedad, y también muchos trastornos de conducta, comportamientos que muchas veces los ponen en riesgo. Ahí también entran muchas veces los temas de sexualidad. En este periodo también vienen a ser muy importantes los vínculos que se van formando, entonces también se trata mucho de cómo se relacionan con su entorno, con sus pares, con sus padres, también cómo se va desarrollando su identidad, de todo un poco, ¿no? Pero esos me parece que son como los más puntuales. Bueno, es una edad compleja. Sí. Lo que pasa es que es una edad compleja, no solamente para los adolescentes, sino que también para los adultos, y hay todo un movimiento en el entramado familiar, ¿no? Y en ese movimiento del entramado familiar me parece como que los abordajes tienen que ser también integrales. En tu consulta, ¿vos recibís mucha demanda de estos temas? Sí, justamente estos que te menciono son los más comunes. Por lo general, sí suele haber, bueno, últimamente se ha visto como que hay más búsqueda del adolescente que pide ayuda. Los adolescentes pide ayuda, les piden a los papás, ellos están súper enterados, ellos son muchas veces los que me buscan, a veces tengo que preguntar la edad porque claro, ya veo que son más chiquitos, entonces ahí se hace el abordaje con la familia. Es algo que he visto un poquito más reciente. Antes sí me pasaba más que se acercaban directamente los papás. Como que los papás, y sigue habiendo casos, ¿no? Que son los papás los que observan algo que les preocupa, los llevan al psicólogo. A veces los adolescentes no quieren ir, pero últimamente he visto algunos casos que más bien es el adolescente el que busca tener ese espacio. El adolescente, por eso me parece fantástico, porque está pidiendo una demanda que siente que es una necesidad. ¿Y ellos qué te plantean cuando llegan? ¿Cuáles son, digamos, puntualmente, o hay hasta dificultad de expresar un poco el malestar? Sí. ¿Cómo es esa demanda del adolescente? Me parece muy interesante. Yo veo mucho que ellos obviamente se dan cuenta que algo les está pasando. Hay muchas veces que se trata de situaciones de su ambiente, de su contexto, como tú decías también, toda la dinámica que le rodea el tema familiar, a veces colegio, compañeros, y pues muchas veces les cuesta justamente identificar exactamente cómo a mí me está pasando esto, sino que traen como un malestar, y también parte del proceso inicial es ayudarles a determinar, a ver cuál es, digamos, con qué vengo acá, la demanda específicamente. O sea, buscan ayuda, saben que algo les pasa, a veces está muy orientado hacia algo que ellos ven afuera, porque es más fácil notar, me estoy peleando con mis amigos, o me está pasando esto con mi novio, con mi novia, me está pasando esto con mis papás, o esto me sucede en el colegio, y la idea es irles ayudando a que ellos vayan identificando cómo eso se relaciona con sus procesos internos. Entonces, por lo general suelo ver que notan primero qué pasa alrededor de ellos, tiene que ver mucho con sus relaciones, y eso empatarlo con qué está pasando adentro de ellos. Y hay una comprensión, el trabajo que tengo con los adolescentes es fantástico, porque además es como darles ese espacio de seguridad y esta confianza, ¿no? Así, bueno, de aquí no va a salir nada, excepto que usted quiera que yo hable un punto específico con sus padres, y esta cuestión de darle ese espacio, ¿no? Y yo creo que ha habido un aumento de esta demanda y ha habido una comprensión también de los adultos, ¿no?
Sí. Creo que también tiene mucho que ver con, bueno, ahora está tan a la mano la información para ellos. A veces me ha pasado a veces que ya llegan con un diagnóstico de ellos mismos. Como que, eso está bien. Sí. Y claro, ¿de dónde lo sacaron? Conversaciones con los amigos, que ChatGPT, que lo vi por acá, que lo vi en otro lado, se identifican. Y bueno, es un punto de partida, ¿no? Porque por algo se identifican con lo que traen. Claro. Sí. No, pero yo creo que los adolescentes son como una masa que son como expulsados de todas partes, ¿no? Como que no encuentran un lugar para poder ser sujetos de derechos, ser sujetos de información, ser sujetos de amor, de apapacho, de comprensión y de guía. Es como una masa, porque hay un sistema educativo en esa etapa que es terrible, que no está acorde a los tiempos actuales, a las necesidades de esos jóvenes, y entonces hay ahí como una disrupción. Y también esto pasa en los hogares, ¿no? Yo creo que pasa en todos, entonces quedan como perdidos, como una cosa así. ¿Vos has notado eso o es solamente una impresión mía? No, sí, o sea, es justamente en ese proceso que están de identificarse con que ya están saliendo de ser esos niños chiquitos a asumir más responsabilidades, pero también a tener tal vez hasta más libertades que no saben cómo manejar, a encontrar su espacio en el mundo, en los contextos en donde se mueven. Entonces sí creo que hay mucho esta sensación de estar un poco perdidos, de estar confundidos, están en pleno proceso de desarrollo y creo que sí pasa un poco esto de que sí necesitan hallar ese espacio y alrededor no siempre se les facilita ese espacio, ¿no? A veces solo quieren sentirse parte de, o sentirse escuchados, sentirse validados, y muchas veces creo que se encuentran mucho con que hay muchas expectativas de ya están grandes, entonces tienen que hacer esto, o todavía están chiquitos, entonces no pueden hacer lo otro. Entonces sí, tengo también la sensación de que están un poco... Yo creo que es un grupo etario que no se encuentra y que no hay una respuesta desde los sistemas educativos, desde el sistema familiar, desde el sistema social que se ponga en atención a y de acuerdo a, ¿no? Porque el sistema educativo a mí me parece que está muy, digamos, perimido, ya está como muy obsoleto, y hay toda una cuestión ahí, desde mi punto de vista, que también se da a nivel familiar, me parece, que es el tema del juego de poder, ¿no? Digo, muchos docentes tienen ahí un tema de poder y de complejos de inferioridad que lo sacan en el aula, y también creo que el tema del poder en las familiares corre, ¿no? Y creo que tiene que ver mucho también con como que falta como cambiar la visión que se va teniendo del niño que se está convirtiendo en adolescente. Entonces se ve mucho estas figuras, como tú dices, como jerárquicas, tanto en la familia o en los colegios. Entonces antes se manejaba mucho ese modelo, como que el profesor está aquí arriba, la autoridad, y bueno, el resto tiene que agachar la cabeza. Práctico, ¿no? Sí. Un sistema muy fuerte en la confusión de lo que es el respeto. Sí. Yo lo pondría por ahí, ¿no? Tenés que respetarme porque soy tu padre, tenés que respetarme porque soy tu maestro. Entonces, esa falta de horizontalidad me parece que es grave. ¿Cómo lo solucionás? Bueno, no cómo lo solucionás, pero cómo lo manejás cuando los chicos plantean cosas más lógicas que los adultos. Sí, y pasa bastante. Pasa bastante, claro. ¿Cómo lo manejas? Bueno, tengo la suerte, digamos, que en los espacios que manejo con los adolescentes, una regla inicial siempre tiene que estar involucrada la familia, los papás o sus cuidadores directos, sí o sí. Es un proceso de todos, de alguna manera. Entonces, partiendo desde allí, pues es también psicoeducar a la familia, a los padres, a los profesores que estén en contacto, de esta parte que señalas, ¿no? Como al exigir algo yo también tengo que darlo de alguna manera. O sea, yo creo que justamente confundimos que por la edad ellos no están capacitados para algo, no están preparados para algo, no pueden esto, y en realidad es que nos dan 3 vueltas los adolescentes en muchos sentidos. Entonces sí es mucho como psicoeducar a la familia. Psicoeducar. Pero a veces chocas, porque muchos adultos se cierran, no quieren entender, no les hablan, no comprenden. Digo, hay toda una alteración también en el psiquismo adulto.
Sí, creo que se convierte mucho, como tú decías, en este como juego de poder, en donde, claro, ellos al verse como esta figura de que son el adulto, tienen el poder, tienen la autoridad. La verdad, como la verdad, son dueños de la verdad. Se hacen como yo las digo, ¿no? Exacto. Sí se pierde un poco o sea, qué es lo que los vincula, ¿no? Porque es como ayudarles a ver que más allá de estos roles que jugamos, de ser padre, de ser madre, de ser hijo, ahí hay un vínculo muy fuerte atrás. Entonces es como de alguna manera irnos como a lo más básico, que es eso, que es esa conexión, que es ese vínculo, y el vínculo, esa conexión no está viendo esto, cuáles son las figuras de poder, aquí tiene que respetar a quién, o sea, es como un tema mutuo, y es básicamente sí enseñarle a los padres con que sí muchas veces roces vienen de todo, entonces sí muchas veces este roce de como, pero él es el hijo, o ella es la hija, es la que tiene que hacer esto, y nos olvidamos como adultos que tiene que venir del adulto. O sea, el adulto es el que le tiene que enseñar, el adulto es el que le tiene que invitar al niño, al adolescente, guiarle por dónde tiene que ir, y si lo hace desde el inicio con estos tapujos, pues difícilmente va a obtener también lo que sí, además el adulto es el que pone límites, la guía, digamos, sí. ¿No? Y el tema de los límites es muy complejo. ¿Pensás vos que esto ha crecido, la demanda ha crecido en los últimos tiempos? Es decir, como que se ha abierto un poco, necesito ayuda. No como deseáramos, pero bueno. Sí, todavía no está ahí. No como desearíamos. Yo creo que sí se está normalizando mucho en la población adolescente el ir al psicólogo. Incluso algo que he notado es que está un poco como, no quisiera decir como de moda, pero se ha normalizado en el sentido de que, no sé, a veces tengo pacientes que me dicen, sí, yo digo que voy a mi psicóloga, entonces de repente aparece alguien más y dice, ay, no, yo también quiero ir al psicólogo, yo también. Entonces, una moda entre los jóvenes, bueno, mejor, sí. Digo, de alguna manera. Y es una moda sana, así que... Claro, vos también has trabajado en instituciones, ¿no? Sí, también. ¿Y cómo es esto? Porque el tema es el siguiente, estamos hablando de los adolescentes en general, pero cuando yo hablo de sexualidad en esta etapa, el abordaje también tiene que ser con los padres. Sí. Porque ¿qué hago yo con un padre? ¿Cómo le voy a pedir a un padre que sí? Cuando es un padre frustrado, cuando es un padre que no tiene una vida sexual satisfactoria, etcétera, ¿no? ¿Cómo abordás el tema de la sexualidad dentro de este universo? Bueno, es de alguna forma como que utilizar este concepto como que es una dimensión más nuestra, o sea, y es como poderle dar como este espacio al adolescente de que autodescubre esa parte, o sea, más allá de que se le esté como educando, adoctrinando de que así tiene que vivirse, así tiene que ser, es más bien como ayudarle a conectar desde la parte hasta como más básica, ¿no? De cómo me siento. Hay veces que se habla mucho de temas de sexualidad y se confunde con prevención de abuso, por ejemplo, en los colegios, que se piensa que están hablando de sexualidad, pero en realidad lo que están haciendo es previniendo como temas muy puntuales. Entonces, es como ver lo que no se trata tanto de un conjunto de reglas, sino como de experimentarse, de sentirse, y no verlo solo como que está atado, como que los adolescentes llegan mucho con este tema pensando que está atado a tener relaciones. Y es como guiarles un poco a ver qué va más allá, que tiene que ver con la conexión consigo mismo, que tiene que ver con su cuerpo, que tiene que ver con pensamientos, formas de sentirse, es como una expresividad. Entonces, sí, como lo manejo algo mucho más como holístico, y con los padres enseñarles eso a veces como les cuesta un poquito, y claro, sí me he encontrado casos en donde la propia vivencia de la sexualidad de los padres sí llega a ser como un obstáculo para que los hijos desarrollen algo sano. Y vuelvo al tema de que a los padres también se les invita mucho a trabajar en este proceso. Entonces, si bien no son ellos los pacientes como tal, sí son partecitas, son piecitas esenciales de que ellos también tienen que invitarse un poco a transformar esa forma de ver las cosas. Yo lo que he visto es que con los adolescentes que yo trabajo, cuando el adolescente quiere expresar algo, no puede, y uno se lo dice en los términos exactos, sin tapujos, sin, por ejemplo, con el tema de la masturbación, ¿no? Lo que me querés decir es que querés saber si la masturbación es dañina. Yo lo que he sentido, no sé si a vos te ha pasado, es que el adolescente se afloja y dice, al fin alguien que me entienda, aunque no lo exprese verbalmente, pero como que hay una cuestión de la comprensión y de la terminología también.
Porque lo que pasa es que como es un tema, el tema de la sexualidad tan maltratado, por digamos, tan tomado por la medicina, por la religión, por esto, lo otro, entonces está muy vapuleado, ¿no? Entonces, y esta cuestión de poder hablar claramente y de nombrar las cosas como son, a mí, por ejemplo, me da mucho resultado. Sí, o sea, me pasa que cuando topamos estos temas en consulta, y así sea un paciente con el que ya he estado trabajando, sí hay mucho esta como vergüenza de decir ciertas cosas, como que no debería hablar de esto, o no me debería pasar esto, o como que normalmente hablan entre ellos, ¿no? Y hablar con un adulto creo que para ellos suele representar como un riesgo de algo, como que o voy a quedar mal o me van a decir algo. Me va a retar. Me va a retar, exacto. Sí. Entonces, sí, totalmente, como que, como te decía, esto de normalizar, como que, ok, estamos hablando de la masturbación, estamos hablando de esto, o sea, sí es como abrirles la puerta a ellos a que digan como que, está bien que hable de esto, es normal que hable de esto, lo está diciendo, puedo hablar de esto, entonces se convierte en algo normal. Muy seguros, muy respaldados, muy contenidos, ¿no? Claro, acá tenemos también un tema que es muy grave, me parece a mí, que es el tema de la violencia endémica, ¿no? Y estos adolescentes muchos han sido castigados. Entonces ahí se te enciman como varias situaciones, se acoplan, etcétera. Entonces esto me parece también que es complejo, ¿no? Sí, o sea, creo que es como se empieza de alguna forma a como etiquetar, ¿no? Y se etiqueta lastimosamente comportamientos también que son normales o comportamientos que solo necesitan algo de guía y que a la larga son parte de este proceso que te hablaba como de su autodescubrimiento. También la sexualidad es parte de. Entonces es también tener mucho cuidado de no castigar la forma en la que se está desarrollando, cómo se están expresando y guiar, obviamente, para que se exprese de la forma más saludable que pueda. Exactamente. Ahora, yo creo que estamos en un momento muy especial desde tu punto de vista y que la función nuestra tiene que ser amplia, desprejuiciada, tiene que ser correcta, tiene que ser científica, tiene que ser humana, tiene que ser con mucho cariño y con mucho amor. ¿Qué pasa en las instituciones, Florencia querida? ¿Cómo ves vos el tema? Vos trabajaste mucho tiempo en instituciones. Sí, en algunas. Sí varía mucho, digamos, de cada institución en la que he estado, sí varía bastante el abordaje, si bien hay como todo un programa, ¿no? del Ministerio de Educación, obviamente. Como dice un colega mío, parece más una clase de biología que de sexo. Sí, eso justo lo que te decía al inicio, está muy basado en, digamos... en la explicación anatómica y fisiológica. Sí, exacto, más allá de lo que estamos conversando ahorita. Entonces, claro, en cada institución tienen la libertad de un poco irle dando el toque, ¿no? que se necesita. Y bueno, creo que he visto un poco de todo. Hay algunas que son como mucho más conservadoras y se rigen mucho por esta parte como biológica, mucho esta parte de prevención y listo, y ahí se va como deformando un poco el tema, lo que es la sexualidad, y se va dejando como que este concepto muy como relegado a que lo hablen solo entre ellos, solo entre amigos, solo entre compañeros, y se desinformen el uno al otro. La institución toma esa actitud. He visto algunas que claro, sí. Porque lo que pasa es que toman lo biológico, pero no toman lo emocional. Sí. E incluso no toman lo social con todo lo que significa las diferencias entre varones y mujeres. También. Sí. Entonces, sí. Y creo que, claro, y termina siendo algo que se siente como castigado, ¿no? Hablar de ese tipo de cosas. Bueno, también he tenido la experiencia en otras instituciones que sí está un poco más desarrollado este tema, que sí hay más apertura de hablarlo, que sí es algo en donde se les invita muchísimo más a los adolescentes a abrirse, a compartirlo, como que se habla de una forma más fluida, hay más como conversaciones, digamos, como que es algo más abierto, como ves una pancarta hablándote de algo por aquí, de lo otro. Se les invita mucho a los profesores también como que a abrirse a hablar de este tipo de temas, obviamente identificar si se necesitan intervenciones, si se necesitan o algún tipo de cosas ya más específico, obviamente dirigirlo a donde tiene que ir al adolescente, pero como que es más una cultura que se tiene que ir formando en cada institución. Entonces sí he visto que en algunas se están tratando de moverlo un poco, pero todavía sí hay mucho esta cultura de como castigar, de señalar. Aquí tenemos varios actores involucrados y no los podemos separar.
¿no? Y yo me imagino que en una institución religiosa, yo cuando llegan pacientes a mi consultorio con anorgasmia, lo pregunto a las mujeres si estuvieron en un colegio religioso, y hay una causa-efecto ahí muy unida, ¿no? Entonces digo, también está el tema de la institución, porque la institución tiene sus principios, tiene su ideología, tiene no solamente desde el punto de vista pedagógico, sino una ideología, digamos, con un colegio religioso le va a costar más que un colegio laico, ¿no? Sí, totalmente. Y también tiene que ir un poco de la mano con lo que están experimentando en casa, ¿no? Claro. Sí, por supuesto. Sí, porque lo que pasa es que si nosotros no unimos a todos esos actores, nos quedamos como desprendidos de la realidad y con una responsabilidad y a veces una sensación de vacío, de que no sabemos para dónde ir, ¿no? Entonces me parece... Ahora, yo creo que el ámbito del colegio es fundamental. Porque el niño pasa muchas horas ahí. Sí, y es uno, digamos, o sea, debería representar un lugar seguro. Entonces, y un lugar seguro es un lugar en donde se pueden sentir contenidos, comprendidos, aceptados. Entonces sí juega un rol súper importante. Sí, pero ahí nos encontramos con que los docentes muchas veces tienen muchísimos problemas. También. ¿No? Digo, que no son tan saludables como uno desearía. Entonces, digo, ahí te chocas con una cuestión bastante fuerte. Florencia Barriga me acompañó en el podcast de hoy. Florencia, muy agradecida. No, a ti por la invitación. Muy contenta de que estés conmigo. Ella es psicóloga y tiene varias especializaciones y trabaja mucho con jóvenes. No será la última vez. Hermoso. Muchísimas gracias. Te agradezco un montón, gracias. Y nosotros nos encontramos en la próxima entrega.